Bien, nosotros de regreso aquí a través de su canal 10 de Telenor, Canal América, para todos los Estados Unidos, a través de esta plataforma. En esta ocasión, ya en esta segunda hora del programa, tenemos nuestro invitado central, James Brewster, quien es ex embajador de los Estados Unidos para la República Dominicana en el periodo 2013-2017. Buenos días, James. Qué bueno tenerte aquí con nosotros en este espacio El Toque del Mediodía. Buenos días, es un placer verte de nuevo. Has pasado bastante tiempo desde que nos vimos la última vez en el carnaval dominicano, el desfile dominicano en Nueva York. Sí, así es. James, duraste 4 años siendo embajador de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana. ¿Qué extraña de Quisqueya? And the Dominican Republic. What do you miss from the Dominican Republic? Oh, that would take a lot longer than this segment. Bueno, eso tomaría mucho más tiempo que lo que va a durar esta entrevista para responder. I love the music. Me encanta la música. I love the people. Amo el pueblo I dominicano. love the culture. Amo la cultura. I love the beaches. Amo las playas. Pretty much everything about the Dominican Republic I love. As I tweeted the other day. Todo lo que tenga que ver con la República Dominicana. Y como lo dice el tweet que hice el otro día, no sé si lo habrán visto. I miss Dominican coffee and Choco Rica chocolate milk in the morning. A mí me hace falta el café dominicano y tomarme una chocorrica por la mañana. James, antes de tú ser embajador, ¿había visitado República Dominicana? Yes, as a matter of fact, we had a home there. De hecho, teníamos una casa allá. In Marbella and Juan Dolio. En Marbella, en Juan Dolio. Okay. But, our dear friend, who we consider family, is Moises Alou and his family, who live next door to us in Chicago. Gran amigo, que es casi como un hermano, es familia para nosotros, él y su familia, Moisés Alou, era nuestro vecino en Chicago. So we had been traveling to the Dominican Republic 15 years prior, visiting our friends and family there, prior to me becoming ambassador. Nosotros ya teníamos más de 15 años viajando a la República Dominicana a visitar a nuestros amigos y a nuestra familia que tenemos allá en República Dominicana. Ok, James, el 2013 fue un año muy importante en tu vida política y también tu vida personal. Recordemos que te nombran embajador de la República Dominicana y ese mismo año te casas con tu esposo Bot Satahuaque. That is correct. It was a very big year. Sí, eso es correcto. Fue un gran año. 2 major things happened, as you mentioned. Sucedieron 2 cosas sumamente importantes, como acabas de mencionar. But it was very important because when it comes to the challenges that spouses have internationally, that Pero are fue married muy to diplomats, importante porque, como sucede siempre que hay cónyuges como nosotros, casados con diplomáticos, marriage was important in order for the designation, for him to have all of the considerations that other spouses have. el matrimonio era importante para la designación, para que él tuviera los mismos derechos que tienen los demás esposos y esposas, los cónyuges de los demás embajadores. Una pregunta, James. Cuando sales ya como embajador, ¿a qué te has dedicado? ¿Qué has hecho con tu tiempo libre? Porque te cambia tu vida, tuviste que regresar a los Estados Unidos. So instead of moving back to Chicago, we moved to Dallas, which is our original home. Bueno, en vez de mudarnos de regreso a Chicago, donde vivíamos, nos mudamos a Dallas, que era donde vivíamos anteriormente, es nuestra casa original. We started our company Insignias Global, which does business internationally, but with people and businesses in the Dominican Republic. Nosotros lanzamos una nueva empresa que se llama Insignias Global, que es una empresa internacional que hace negocios internacionales y también con personas que hacen negocios en la República Dominicana. And our key focus right now is how to make sure that companies know how to do business in COVID world as well as post-COVID world.
Y nuestro principal enfoque en este momento es enseñar a las empresas a hacer negocios en el nuevo mundo, pre-COVID, COVID y post-COVID. But Roberto, our key objective as well is making sure our friend Joe Biden gets elected. Pero en este momento nuestro principal objetivo, donde enfocamos todos nuestros esfuerzos, es que nuestro amigo Joe Biden se convierta en el próximo presidente. It's important not just to the democracy of the United States. Es importante no solamente para la democracia de los Estados Unidos, pero importante también to the international community. Para la comunidad internacional. Eso es así. James, ¿cómo te involucras en la política? Sabemos que tiene muchos años, pero nos gustaría saber de dónde nació esa inspiración política tuya. Sí. So we first became involved in politics many years ago. Nos involucramos primero en política hace muchos años. We realized so many people deserved rights under the law that did not have those rights. Porque nos dimos cuenta que hay tantos seres humanos que merecen y tienen derechos como el resto, pero realmente no tienen acceso a esos derechos y no disfrutan de esos derechos. We were seeing racism and discrimination based on the way someone looks. Vimos discriminación y racismo contra personas en base a su apariencia o de quién se enamoraban. And we saw the only way to do that and to change is to get involved. Y nos dimos cuenta que la única forma de cambiar todo eso es uno involucrándose. And we know Joe Biden and Jill Biden, Dr. Biden. Nosotros conocemos muy bien a Joe Biden y a su esposa Jill Biden, la doctora Biden. Los conocemos muy bien. And when he called us prior to him making the announcement that he was going to run for president and asked for us to help him, we of course said yes. Desde que él nos llamó para pedirnos que nuestra ayuda, nuestra participación en su equipo, porque se iba a lanzar para presidente de los Estados Unidos, inmediatamente dijimos que sí. A propósito, James, tú fuiste nombrado por el presidente Barack Obama, pero quien te juramenta precisamente es Joe Biden. ¿Con quién te lleva mejor? ¿Con quién tiene una mejor relación? ¿Con Barack Obama o con Joe Biden? Sí. You know, I'm proud to say that they're both people that I know, but I'm closer to Joe Biden. Tengo el orgullo de poder decir que me siento muy cercano, tengo una relación muy cercana con ambos, pero estoy más cerca de Joe Biden. Joe Biden has been someone that visited the Dominican Republic. I think maybe the highest ranking official ever to visit the Dominican Republic. Joe Biden es alguien que visitó a la República Dominicana mientras era vicepresidente. Creo que es la persona de mayor categoría y representación que jamás ha visitado la República Dominicana. He always focused on the Western Hemisphere and the Caribbean as an important partner for us, which was important for me because my friends and family live there and it's my second home. Él siempre ha hablado de la importancia de nuestras relaciones con el hemisferio occidental, pero principalmente con el Caribe. Y eso es muy importante para mí y para mi esposo, porque es ahí donde tenemos nuestra casa en la República Dominicana. Es nuestra segunda casa. As a devout Christian and Catholic, we always were able to have great conversations, not just about politics, but about religion and other things as well. Como somos ambos católicos devotos, que profesamos la misma religión, siempre hemos tenido conversaciones muy importantes, no solamente sobre política, sino sobre cualquier tema, incluyendo la religión con él. Eso es así. A propósito, James, de la próxima selección en los Estados Unidos y viendo la relación que tú tienes y la actividad que tiene política, ¿cómo están las encuestas en estos momentos a favor del candidato Joe Biden? Y a propósito de que la convención republicana acaba de pasar y Donald Trump ya fue elegido como candidato presidencial por el Partido Republicano, perdón. Sí. Right now, Joe Biden is in a very comfortable lead. En este momento, Joe Biden tiene un liderazgo y una posición de ventaja muy cómoda en los Estados Unidos. Nationally, many of the polls have him 10 to 11 percentage points ahead.
A nivel nacional, la mayoría de las encuestadoras le dan de 10 a 12 puntos de ventaja. But we know that it's going to be a race to the finish by both candidates. Pero sabemos que va a ser una carrera hasta el final, que tendrán que correr ambos candidatos. And they're very distinctly different. Y son dos candidatos muy diferentes. I mean, Joe Biden is one who embraces immigration, and Donald Trump is one that is deporting people back to the Dominican Republic. Joe Biden es un hombre que abraza la inmigración y Donald Trump es un hombre que todos los días está deportando gente hacia la República Dominicana. Joe Biden supports trade and embracing the international community as partners, where Donald Trump is all about America only. Joe Biden abraza el comercio internacional y trabajar juntos con nuestros aliados, mientras que para Donald Trump solo existe Estados Unidos. Joe Biden is going to partner with the Dominican government and others to make sure that we fight against corruption. Joe Biden se va a convertir en un aliado de la República Dominicana para que juntos luchemos contra la corrupción en ambos países. No va a participar en esa corrupción. So I could go down a list, but there's many distinctions between the two candidates, and that's why I'm so energetic about Joe Biden. Pero tengo una lista muy larga y hay diferencias muy claras entre ambos candidatos, y por eso es que yo apoyo a Joe Biden. James, en la recién pasada convención del Partido Demócrata vimos a los Obama, Barack Obama y Michelle Obama, hacer fuertes críticas contra el presidente Donald Trump. E incluso el mismo presidente dijo que la democracia en Estados Unidos puede estar en peligro en caso de que Donald Trump gane 4 años más como presidente. Sí. Yes, I think that the first time in our lives, pienso que por primera vez en nuestras vidas, we are scared as Americans. Tenemos miedo como americanos, como estadounidenses. Because our democracy is being threatened, and you see it every day by his attacks on our institutions. Porque nuestra democracia realmente está en peligro y vemos sus ataques todos los días contra nuestras instituciones. So it's important that we are out engaging, like we're speaking with you today, to make sure that Americans vote. Y es importante que estemos en la calle involucrándonos y hablando con la gente como estamos haciendo contigo hoy, porque es importante que todos los estadounidenses vayan a votar. There are 250,000 Dominican Americans or dual citizens that live in the Dominican Republic. Tenemos a 250,000 dominicanos americanos, gente con doble ciudadanía y otros ciudadanos estadounidenses que viven en la República Dominicana con derecho a voto. So they need to go to votefromabroad.org and register to vote and request their ballot. Entonces, deben de visitar, esos 250,000 personas con derecho a voto, deben de visitar www.votefromabroad.org y ahí inscribirse, registrarse para votar y solicitar su boleta, para que le envíen su boleta y puedan votar y devolverla ya habiendo hecho el sufragio. Roberto, it's amazing that the Americans abroad and the dual citizens combined with the Dominican diaspora in the United States can make the difference in who wins the presidency of the United States. Roberto, es increíble, pero debes saber que los ciudadanos estadounidenses que viven fuera de los Estados Unidos, los de doble nacionalidad y los dominico-americanos que viven allá en la República Dominicana pueden cambiar el resultado de las elecciones. Sí. James, sí, veloz. En este contexto se da una situación muy particular de cuál el mundo entero está siendo afectado en torno al coronavirus. De hecho, Donald Trump había dicho que si la vacuna salía antes de las elecciones, él iba a garantizar que todos los ciudadanos estadounidenses la tuvieran. Y pues de hecho ya Rusia patentizó la primera vacuna. Su opinión respecto a cómo Donald Trump ha manejado la pandemia en sentido general y si logra proveer la vacuna a cada ciudadano, ¿impactaría en los resultados de las elecciones? Sí,
No, it's a very, very good question, and thank you for Es una asking it. excelente pregunta, gracias por hacerla. So COVID is something that we are all concerned about in every country around the world. El COVID es algo que nos preocupa a todos, en todos los países del planeta. The United States now has had more deaths and more infections than any other country in the world. Estados Unidos ha tenido más muertes y más infecciones, más contagios que cualquier otro país del mundo. We still are at some of our highest rates in many of our states. Y todavía tenemos algunas de las tasas más altas en algunos de nuestros estados. And President Trump has went back and forth of you shouldn't wear a mask. And we don't believe in science. El presidente Trump no se decidía si sí o no, si debíamos de usar mascarilla y no creía en la ciencia. We get different messages, and even at the Republican convention, you saw last night when his wife was speaking that no one had on masks. Y todavía hoy, a la fecha de hoy, seguimos recibiendo de parte de ellos mensajes encontrados. Pudimos ver la convención republicana anoche, donde cuando su esposa habló anoche, nadie utilizaba mascarilla. So a vaccine is critical. And the thing about a President Biden compared to a President Trump is that Joe Biden believes that, one, we should be a leader and partnering with nations. And Y make sure la vacuna es primordial, y una de las diferencias que hay entre Donald Trump y Joe Biden es que uno, él cree que las naciones, and it's not just about making sure that U.S. citizens have access to a vaccine when it is well tested and it's available, but that our allies have as easy of access that it deben should. de tener acceso a la vacuna. Y no solamente es el pueblo de los Estados Unidos que debe de tener acceso a la vacuna, sino que nuestros aliados en el mundo deben de tener acceso libre a esta vacuna. That the Dominicans in the Dominican Republic have just as much access as Americans do. And that is the difference, the ultimate difference between President Trump and Vice President Joe Biden. Que los dominicanos que viven en la República Dominicana tengan el mismo acceso a la vacuna que tendrán los ciudadanos estadounidenses. Y esa es la principal diferencia que existe entre Donald Trump y Joe Biden. It doesn't matter what country we live in. We're all No importa en qué país vivas, todos tenemos este problema. Sí. James, saliéndonos del tema del COVID, la compañera de boleta de Joe Biden es la congresista Kamala Harris. Joe Biden ya es un hombre adulto, o ya un señor de edad de 77 años. ¿Crees tú que fue una buena elección Kamala Harris, y tomando en cuenta que Donald Trump ataca mucho a la comunidad afroamericana, la gente de color, e incluso hay una situación en este momento en los Estados Unidos por el joven que fue herido con 7 disparos en la espalda y quedó paralítico de la cintura para abajo? Eso sucedió en Wisconsin. Sí. No, the racism is significant, and I'm proud of the people standing up against racism here in the United States. El racismo es significativo y yo me siento muy orgulloso de los que están enfrentando el racismo en los Estados Unidos. It's well past time that we have a woman as vice president or president. Ya estamos tarde, ya pasó el momento de que tuviéramos a una mujer como vicepresidenta y aún como presidenta. And two, a woman of color. Y en segundo lugar, una mujer de color. And I'm very proud that she is from the Caribbean. Yo me siento muy orgulloso de que ella tenga ascendencia caribeña. And we see Joe Biden throughout his campaign. You've got Secretary Tom Perez, who is head of the Democratic National Committee. Y vemos al candidato Biden en toda su campaña. Vemos a Tom Perez, que es originario de República Dominicana. Kamala Harris is chief of staff, who is a good friend. Karine Jean-Pierre is Haitian American. Kamala Harris, que es jefa de gabinete. Karine Harris, que es de descendencia haitiana. And Kamala is Jamaican Indian American. Y Kamala es jamaiquina, hindú, americana. So he believes in the diversity, and it was an excellent pick. Fortunately, there was great women to pick from. Él cree en la diversidad y tuvo la suerte de que había muchas de donde pudiese escoger. Hizo una gran elección.
James, ¿están educando ustedes a la comunidad, como mencionaste, la comunidad latina, específicamente la dominicana y la comunidad afroamericana, la comunidad negra, para que voten? Porque vemos que el voto latino y principalmente el voto dominicano, estadounidense, es muy bajo. ¿Por qué ustedes no colocan una campaña masiva educacional en países como República Dominicana, y donde se conglomera la mayor cantidad de negros y latinos? Sí. No, that's why I'm on your show today. Sí, por eso estoy aquí hablando con ustedes hoy. You may have seen also a video that has been running of Big Papi promoting vote from abroad. Quizá ya vieron un video de David Ortiz, el Big Papi, promoviendo el voto en el exterior. We have ambassadors that served in Mexico and other Latin American countries that are doing the same as I'm doing. Tenemos a ex embajadores que estuvieron en México, otros países latinoamericanos, que están haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo yo hoy aquí. But you're exactly right. Pero tienes razón. The voting turnout has been low. Creo que la participación en la votación de parte de estas comunidades ha sido muy bajo. One of the important things about the Biden campaign is that he believes what has made our country strong are the immigrants that have come to this country. Y una de las principales diferencias entre las dos campañas es que Joe Biden está convencido, tiene la creencia de que la inmigración y la diversidad es lo que ha hecho a este país un país fuerte. So we're looking at the issues that are important to them. Así que estamos analizando los temas que son importantes para estas comunidades. We know helping you out of the economic crisis for countries like the Dominican Republic and eliminating COVID is critical. Nosotros sabemos, conocemos que salir de la crisis económica y eliminar el coronavirus es lo más importante para la República Dominicana y países similares. We know easily being able to travel in and out of the U.S. to see your family and to participate in both economies is critical to make it easier. Sabemos que poder entrar y salir y viajar entre los Estados Unidos de la República Dominicana y la República Dominicana y ser capaz de participar en ambas economías es primordial para ustedes. We know families now can't even eat potentially because they don't have jobs in the Dominican Republic and in the United States. Que tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos hay familias que no están comiendo porque no tienen empleo, no tienen ingresos. And we know we need to go into those communities of color and in those communities that are struggling and support that. But we also need to provide for the minority-owned businesses opportunities to expand and to have incentives to expand. Y sabemos que tenemos que entrar a esas comunidades y ayudar a esas familias en esos lugares deprimidos donde está la comunidad afroamericana y la comunidad inmigrante. Pero también sabemos que tenemos que tener políticas para ayudar a los negocios, las pequeñas empresas, propiedad de las minorías, para que puedan expandirse y crecer. So hopefully we are in those communities and people will feel motivated to vote. Así que estamos en esas comunidades trabajando y esperamos que la gente sí sienta la motivación, la necesidad de ir a votar. Excelente, excelente. Correcto. Sí. Se da una situación con el servicio postal de los Estados Unidos, y es que el presidente Donald Trump ha insinuado y dicho explícitamente que si se promueve de manera masiva el voto por correo podía causar una catástrofe por la misma situación del coronavirus, y de hecho días pasados había dicho que se negó a dar fondos para la masificación del mismo, unos 25 mil millones de dólares aproximadamente. De parte de ustedes los demócratas, ¿ustedes confían plenamente en la legitimidad del proceso de parte del presidente de los Estados Unidos? I can't say that he will promote honest elections, but I do No puedo believe decir que él va a promover elecciones honestas, pero But I sí do- debo de decir, I do believe we will have honest elections. pero yo estoy seguro que vamos a tener elecciones honestas. I have faith in our institutions, unlike our president. Yo, a diferencia de nuestro presidente, yo sí confío en nuestras instituciones. But we also know that everybody needs to get out and vote, and COVID makes it more challenging. Pero So- sabemos que todo el mundo tiene que salir a votar y que el coronavirus hace que esto sea un reto. So
even his own Postmaster General has said that they can handle the amount of mail that will be coming through. Aún su propio director de correo del Servicio Postal de los Estados Unidos ha dicho que sí, que ellos pueden manejar esa cantidad de votos llegando. But we see this with socialist leaders that begin to make people question if their vote is going to be valid. Pero conocemos esta estrategia que utilizan mucho los líderes socialistas. Empiezan a sembrar dudas en el pueblo y el pueblo piensa que su voto no hará la diferencia, no será válido. Because essentially he's setting up a narrative because he knows he probably will lose the election. Porque so esa es la can, narrativa que él está construyendo, porque él sabe que va a perder las elecciones. So that he can challenge it and say that it's not valid. Entonces él se está colocando en una posición de poner ese reto ahí y decir que ese voto no será válido para que la gente se desmotive. Bueno, James, tenemos el tiempo ya encima. Yo espero que luego de las elecciones y que gane Joen Biden, porque realmente nosotros como latinos siempre nos inclinamos más al partido demócrata, podamos tener una segunda entrevista, porque nos faltó tiempo para hablar sobre tu relación con el actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Sabemos que lo visitaste cuando él fue candidato la primera vez y lo conoces. A ver tus expectativas en la República Dominicana sobre el nuevo presidente Luis Abinader. I have expectations that he will continue to work on the things that will build a stronger democracy in the Dominican Republic. Mi expectativa es que él va a continuar el trabajo para construir una democracia más fuerte en la República Dominicana. And I will be there to support however I can. Y yo lo apoyaré como yo pueda. And to provide any insights to the Dominican people that I can to help with that. Y estaré ayudando con cualquier idea y trabajo al pueblo dominicano en la mejor manera que yo pueda. But I want to say that I appreciate the people of the Dominican Republic, the previous administration, and all of the people that embraced myself and Bob when we served the Barack Obama and the U.S. people in the Dominican Republic. Pero lo que quiero decir es que yo amo al pueblo de la República Dominicana, que tengo una muy buena relación también con la administración anterior y que le doy las gracias a todos los que estuvieron con nosotros durante nuestro tiempo después de haber sido designados por el presidente Barack Obama. Bueno, so my wish for the Dominican people is the best. Así que yo, para el pueblo dominicano, lo único que tengo de deseo es lo mejor. Bueno, nosotros contentos, James, de que tú conversaras con nosotros y nos diera el panorama de la situación política en estas próximas elecciones de los Estados Unidos. Y yo espero que si Joe Biden gana, que vamos a esperar que sea así, tú vuelvas a ser embajador en la República Dominicana. Well, our objective is to make sure that he wins. Nuestro objetivo es asegurarnos de que él gane. Ese es el objetivo. And Mary's ladies and Roberto, I appreciate the opportunity to have a conversation with you. And once again, I hope you and your family stay safe with COVID, and the same to everyone else. And my blessings to those who were impacted by the floods that happened most recently. Mary's lady y Roberto, mis mejores deseos para ustedes, que estén bien, que tengan buena salud ustedes y sus familias, y mis mejores deseos también, que Dios bendiga a los que fueron impactados y han sido impactados también por la tormenta que acaba de pasar por allá. Bueno, gracias James, gracias a Robert McCullough, quien fue nuestro intérprete excelente, o sea, mejor no podía quedar. Vamos a tener conversaciones contigo luego, James, y bendiciones y gracias por siempre tener a República Dominicana en tu corazón y hablar bien de nosotros los dominicanos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a un